puede parecer sencillo. En primer lugar, con un agresivo plan de construcciones educativas en todo el país, creando 50 escuelas de tiempo completo por año y discutiendo qué educación de tiempo completo necesitan nuestros estudiantes, dando vida al Instituto Nacional de Evaluación con verdadera autonomía técnica para instalar una cultura nacional de evaluación, llevando el presupuesto directamente a los centros educativos y no centralizándolo, rompiendo con la dicotomía educación privada versus educación pública, modificando la estructura del sistema educativo conforme a las nuevas tendencias. Ciclo inicial, niños y niñas de 3 a 5 años universal. Ciclo primario A, nivel elemental para edades de 6 a 8. B, nivel básico para edades de 9 a 11. Los que han trabajado con el profesor Rama encontrarán en esto su pluma. Ciclo medio básico correspondiente al séptimo, octavo, noveno año, integrado a la comunidad en centros de educación secundaria y técnica o a las escuelas primarias, fortaleciendo la descentralización y no la centralización, fortaleciendo la profesionalización de los educadores, en particular en el interior del país. Yo paso mucho tiempo en el interior del país y hay una gran diferencia, en especial en la secundaria y en especial en la universitaria, en lo que es el acceso a la educación. Innovación, inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, el educador del Libertador. Innovar para abrir nuevos escenarios de participación plural, innovar para ensayar nuevas formas de enseñar y de aprender, innovar para acercar más y mejores recursos a la educación, innovar para abrir camino a nuestros productos tradicionales a los mercados internacionales, innovar para revalorizar la inteligencia de los uruguayos y las uruguayas como un producto de consumo y exportación. Participación con todos y sin exclusiones. Con los gremios sí, sin lugar a dudas, pero no en solitario. Con los empresarios también, con las universidades todas, con los educadores y con las ONGs, con los partidos políticos, con los colegios privados, con las familias sobre todo. De esa forma podremos construir Uruguay, una gran escuela en la senda de Artigas, José Pedro y Jacobo Varela, Valle, Enriqueta Comte Riquet, Crompone, Pibel Devoto y Germán Rama. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bordaberry. Y ahora tiene la palabra el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento, por cierto, al CIPES, que todos los años se encarga de ponernos en esta reflexión que yo creo que es sobre un asunto tan crucial para el país, que ya a esta altura se ha convertido en una grata costumbre la convocatoria de este tipo de eventos. Agradecer, por cierto, a los anfitriones de hoy, al directorio de Antel y ciertamente también a mis compañeros de panel. Quiero empezar diciendo que uno también sí trabaja en equipo y lo que yo voy a plantear ahora es el resultado del diálogo. La responsabilidad es mía, pero el resultado es del diálogo con 3 compañeros que son parte de nuestro equipo en el área de educación, el profesor José Rila, el licenciado Javier Lacida y la licenciada Denise Baillán, que han trabajado todo este tiempo en la elaboración de la propuesta del partido en el tema educativo. Sin duda que, tomando como punto de partida la convocatoria, Educación 2030, un acuerdo imposible entre signos de interrogación, yo diría, más que un acuerdo imposible, es un acuerdo imprescindible. Y yo diría no para el 2030, sino desde ya para llegar al 2030 con otra realidad bien diferente de la que actualmente tenemos. Yo creo que hemos logrado algunos acuerdos importantes este año, pero ese acuerdo multipartidario es la condición necesaria, pero no es condición suficiente
para garantizar una estrategia que permita superar lo que nosotros calificamos ciertamente como una crítica situación actual. Lo acordado es una suerte común denominador. Yo les diría, comparando los 4 acuerdos, porque los 4 partidos acordamos sobre 4 temas, ciertamente en educaciones donde quedó más gusto a poco, en educaciones donde tuvimos que incluir algunas cláusulas que salvaguardaban las diferencias, mientras que en los otros 3 temas no fue necesario hacerlo. En este sí, y no es casual. Significa que hay efectivamente diferencias de enfoque, de concepción, de estrategia e incluso también de diagnóstico. Yo les diría, aun si se cumplieran todas las disposiciones que acordamos en ese documento, si no se toman otro conjunto de decisiones adicionales, nosotros tenemos el temor de que la educación continúe empeorando. Y cuando digo continúe empeorando, quiero decir eso. La educación viene empeorando. Y en algunos niveles particularmente, ese empeoramiento es particularmente grave. Nosotros sentimos además, lo tengo que decir, porque es lo que cree el Partido Independiente, y no estamos acá para hacer buena letra ni para quedar bien, que en el periodo pasado las decisiones tomadas a nivel legislativo han supuesto un aumento negativo para el futuro de la educación del poder de la corporación docente en la conducción de la enseñanza. La incorporación de representantes, en definitiva, del sindicalismo docente en la conducción del CODICEN y de los consejos de concentrados es, a nuestro juicio, desde nuestra perspectiva, un error político que vamos, además, a pagarlo en el transcurrir de los próximos años en términos de bloqueos, de dificultades, porque existen perspectivas distintas, porque, en definitiva, yo creo que los sindicatos hacen bien en reclamar su parte, pero son justamente eso, una parte. Son un interés particular y la educación supone un interés general y la necesidad de ubicar y de articular intereses diversos en donde además el centro no es el docente sino el estudiante. Y yo creo que el riesgo que hay es que cuando uno institucionaliza en la conducción de la enseñanza la participación de uno de los actores, está de alguna manera comprometiendo las chances de acuerdos que tengan unas miras más altas y por lo tanto, oportunidades de construir un sistema educativo diferente. Tenemos una grave situación actual, hay una situación de emergencia educativa, Pepe Rila lo decía ya hace como 3 o 4 años, referido a la enseñanza media. La enseñanza media en nuestro país está en una verdadera situación de emergencia. Y la conducción está trabada. La realidad es esa, la conducción no tiene una orientación estratégica definida, no hay un liderazgo con un proyecto de transformación de la educación. El dilema termina siempre en la disputa por los recursos. Y pensemos lo que ha pasado en los últimos años. El país multiplicó el gasto de la educación por 3, porque ese fue el compromiso del gobierno anterior, y lo cumplió. Y uno puede decir, es correcto, si uno hace un compromiso debe cumplirlo, y está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que el diagnóstico era equivocado, no era una cuestión solo de generar mayores recursos y de volcar mayores recursos en la educación, sino en qué, desde qué perspectiva, con qué planes, con qué objetivos. Nosotros tenemos la sensación de que si el gobierno actual aceptara las demandas que los sectores sindicales reclaman de seguir aumentando en términos proporcionales al Producto Bruto Interno, aunque ahora ha habido un cambio al respecto, pero en definitiva la primera demanda, que es subir al 6%, el riesgo que tenemos es que en definitiva podemos subir, pero si seguimos dejando de lado la discusión sobre cómo invertir los recursos en la educación, lo más probable es que sigamos teniendo resultados peores y cada vez peores. Porque hay un problema de modelo de la educación. Nosotros hoy tenemos datos que nos golpean, porque atrás de esos datos
Pedro presentó unos cuantos, yo tengo unos pocos más, pero no me los voy a ahorrar porque me parece que son bastante claros y además todos los conocen ustedes, los que están acá, que son actores directos del proceso educativo. Hay un problema creciente de inequidad en el acceso a la educación, de inequidad en el aprovechamiento de los contenidos de la educación, y hay un retroceso en la calidad de nuestros aprendizajes, de los aprendizajes de nuestros muchachos. En eso se resume el problema. Entonces uno dice, caramba, el país multiplicó por 3 el gasto en educación, o la inversión, como quieran llamarle, y estamos cada vez peor. Entonces el problema no es principalmente cuánto, sino cómo. Es de qué manera invertimos esos recursos que le cuestan mucho al país y que tienen que, por lo tanto, ser utilizados de la manera más adecuada posible. Nosotros tenemos, por supuesto, algunas ideas de lo que deberían ser las cuestiones centrales para implementar en materia educativa. Algunas fueron plasmadas en el acuerdo multipartidario. Por ejemplo, nosotros creemos que es un gran acierto que en el presupuesto se contenga la necesidad de construir, se habla de unos 70 establecimientos educativos de enseñanza media en el transcurrir de los próximos 5 años. Nosotros habíamos hecho el año pasado un cálculo cuando largamos una propuesta de plan de emergencia para la enseñanza media, decíamos 93, 70 está muy bien, estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque esto no es un problema meramente de construcción, es un problema de transformación del fenómeno educativo, es un problema de generar la escala imprescindible para que el proceso de aprendizaje ocurra. Porque todos los que somos docentes sabemos que la educación es un proceso de comunicación, fundamentalmente. Y la comunicación necesita ciertas condiciones y ciertos requisitos para que ocurra. No ocurre si los chiquilines están apiñados, si no se les conocen los nombres, si es imposible darles clase a 50, 60, 70, apretados en salones donde a veces ni siquiera hay lugar para todos ellos, donde el profesor entonces entra en esas situaciones de estrés que lo llevan a pedir licencia porque en realidad no se siente que esté realizando una tarea efectiva, sino todo lo contrario. Entonces, atrás de la construcción de los liceos hay una transformación del modelo educativo, por lo menos en lo que tiene que ver con una base física, que es la escala, que permite aprendizajes más personalizados, que el profesor sepa cómo se llaman los chiquilines, porque atrás de esta masificación que tenemos hay también el fenómeno de la deserción. Si el chiquilín va a un lugar donde está de más, sobra, está apretado, no lo conoce nadie, vive en situaciones de violencias, bueno, eso termina empujando para afuera a muchos muchachos a lo largo del transcurrir del año lectivo. En segundo lugar, y muy vinculado con esto, la expansión del Plan CAIF a todos los hogares en situación de pobreza y de marginalidad. Nosotros creemos que esa es otra línea correcta, compartida. Ahí va una orientación totalmente compartible, porque el Plan CAIF llega a la primera infancia y si logramos que ese modelo, que tiene ya como 2 décadas de implantación en el país y que ha resultado ser exitoso, puede llegar a todos los hogares que viven en situación de pobreza o marginalidad, estamos de alguna manera potenciando a los chiquilines que luego ingresan a la educación primaria y que provienen de contextos críticos en situación de desventaja. Bueno, le estamos compensando una parte de esa desventaja. A mí me tocó, por suerte, hacer un par de evaluaciones del Plan CAIF hace ya unos cuantos años y se constataba efectivamente eso, que los que iban al Plan CAIF, a un centro CAIF, cuando llegaban a la escuela tenían mejores rendimientos que los que no iban. Entonces ahí hay un modelo exitoso, que además es un modelo de participación compartida entre Estado y sociedad civil, porque son asociaciones civiles las que gestionan los centros CAIF, y porque en definitiva hay también una tarea de incorporación e involucramiento de las familias, que en sus distintas modalidades, que por cierto hoy es muy plural, es absolutamente imprescindible que sean actores del proceso educativo, que sean una voz más en la discusión del proceso educativo. Incluso nosotros diríamos más, es posible pensar que la oferta de los centros CAIF, ¿por qué no abrirla a familias
que estén por encima de la línea de pobreza, nada más que cobrando y con esos fondos usar a su vez para seguir expandiendo el plan CAIF en otras realidades y permitir entonces una llegada mucho más abierta y más abarcativa de esta alternativa. El Instituto de Evaluación es absolutamente imprescindible. Se acordó en el documento multipartidario la creación de un Instituto de Evaluación, pero que no se nos pase el tiempo discutiendo cómo, de qué manera, cómo va a estar integrado, quiénes participan, qué tareas va a cumplir. Hay que revisar la estructura de dirección que fue acordada a través de la Ley de Educación y hay que ponerlo en funcionamiento a la brevedad posible, porque estamos volando a ciegas, o mejor dicho, tenemos indicadores, bueno, muchos de ellos fueron presentados acá, pero son indicadores dispersos, desordenados, globales muchas veces, generales. No nos permiten hoy tener una evaluación diferencial por centros de estudio, no nos permite establecer rankings de funcionamiento y desempeño de las escuelas y los liceos de nuestro país, no nos permite establecer dónde están los déficits, dónde están los problemas de aprendizaje, de calidad, etcétera. Tenemos que generar un sistema de evaluación. Nosotros hoy vivimos con una lógica que tiene básicamente un sistema de evaluación muy endógeno, es decir, desde la propia estructura piramidal de la educación, desde las inspecciones hacia los docentes. Y desde la dirección en algún caso, pero básicamente de las inspecciones hacia los docentes, eso nos genera oportunidades reales de revisión, eso genera en general tendencias a la inercia, a la repetición, a la falta de innovación. Hay que revisar ciertamente los mecanismos de evaluación. Y hay que poner en marcha consejos de participación a escala local, donde aparezcan las voces de las familias, donde haya actores locales que participen, que tengan su voz y que construyan junto con ellos lo que para nosotros es la clave, y ahí yo sé que ahí sí empiezan las diferencias, descentralizar la gestión a nivel de los centros educativos. Nosotros estamos convencidos que la clave de un cambio en la educación pasa por dar a los directores de los centros educativos poderes de decisión importantes, construir verdaderas comunidades educativas. Bueno, el CIPES funciona en la órbita o a partir de un colegio privado. Muchos de los que están acá trabajan en colegios privados y saben que en los colegios privados los resultados están atados fuertemente a que el centro funcione como una comunidad, a que el centro funcione no como una pirámide vertical donde se toman las decisiones en el vértice y se hacen bajar como órdenes de arriba hacia abajo, y donde en definitiva el orden viene del consejo a la inspección, la dirección, los docentes, los estudiantes. El sistema debe funcionar en red, debe funcionar en círculo, debe funcionar horizontalmente, debe funcionar con el aporte de las miradas de cada quien, debe incorporar el aporte de las familias, debe tener el director la capacidad de contar con un plantel docente estable, paso que empiezan a darse ahora recién, que un docente pueda quedarse varios años en un mismo centro educativo, que concentre sus horas en un centro educativo y que pueda dedicarse a él y trabajar, por lo tanto, de manera adecuada, personalizada en un centro determinado y, por lo tanto, darle posibilidades de innovación, de inventar, de crear nuevas propuestas pedagógicas en cada centro, que después se evalúan a través del Instituto de Evaluación y se verá si funcionaron o no funcionaron, pero hay que generar usinas en cada liceo, en cada centro de estudios, usinas de creatividad para compensar las tendencias que estamos teniendo tan negativas. Desarrollar el papel de la educación privada para atender a sectores de menores recursos. Esta es una cosa que AUDEC ha planteado y que resulta difícil de entender cómo no logramos aceptar la idea de que en realidad hay centros de enseñanza privados en los sectores populares, en las zonas populares, con capacidades ociosas y que simultáneamente hay liceos abarrotados. ¿Por qué no podemos generar un sistema de confluencia voluntaria? A ningún padre se le puede obligar a mandar un hijo
a un centro privado, pero aquel que quiera, ¿por qué desde el sector público no se establecen convenios que permitan la participación de estudiantes que no pueden entrar porque no pueden pagar la cuota, pero que a su vez el Estado les está gastando por per cápita probablemente bastante más de lo que supone la cuota de ese centro privado? ¿Por qué no quebrar esa dicotomía tan brutal entre educación pública y educación privada? Sin mengua de mantener, por cierto, el criterio del principio de laicidad, sin duda alguna, que es pluralismo. En el buen sentido de la palabra, laicidad es pluralismo, no ausencia de, sino la posibilidad de que cada uno pueda encontrar las distintas versiones sobre los distintos asuntos. Yo creo que es muy importante, porque en la educación es un pecado hablar de la vinculación entre lo público y lo privado, cuando en otras áreas de la vida pública, como la salud, se acepta tranquilamente y se entiende lógico que haya efectores de salud privada como la solución principal. Es decir, lo que digo es, no marquemos esa diferencia, esa frontera tan impresionante que existe, ¿no es cierto? Y por supuesto tenemos que apurarnos, apresurarnos. Acá hay un cuello de botella. Miren, el Uruguay está creciendo y va a seguir creciendo y probablemente crezca más rápido. Y eso es una gran noticia. Pero como toda cosa nueva, tiene sus problemas. Uno de los problemas es que el crecimiento está demandando cada vez más, en mayor cantidad, recursos humanos calificados, en una cantidad que el sistema no puede proveer. Y entonces tenemos que hacer un ajuste muy rápido de las calidades del sistema educativo, particularmente en la educación técnica, para generar las capacidades que el mercado está requiriendo. Fíjense la paradoja, tenemos inempleables por un lado y por otro lado hay un sistema productivo que empieza a reclamar más y más trabajadores, pero con cierta calificación. Bueno, tenemos que buscar la manera de que ese desfasaje se achique. No digo que se elimine, es muy difícil, pero al menos que se achique. Ahora, para eso tenemos que tener un sistema educativo con decisiones, con capacidad de innovación, audaz, dispuesto al cambio. Si por el contrario, en la conducción de la educación predomina la búsqueda de acordar y de transar con los intereses corporativos, si predomina la lógica de buscar los acuerdos internos que la política conlleva, si las concepciones de centralización en la gestión de la enseñanza siguen prevaleciendo, y si el estatismo como concepto central también sigue prevaleciendo, es muy probable que dentro de 5 años, cuando volvamos a ser invitados por ustedes, los indicadores sean cada vez peor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al CIPES por haberme invitado a cerrar este seminario y hacerlo sobre una perspectiva positiva, y es la de los acuerdos a que podemos llegar en materia de educación. Y voy a comenzar por dar algunos elementos de diagnóstico, porque cuando hablamos de educación es mucha cosa. Tenemos la educación inicial, tenemos la primaria, tenemos la secundaria, tenemos la terciaria. Luego de estos elementos de diagnóstico intentaré poner al Uruguay en comparación con los países de la región, que es con quien debemos compararnos. Y finalmente voy a resaltar algunos de los acuerdos a que se llegó en el ámbito de la multipartidaria de educación. Desde el punto de vista del diagnóstico, algunos datos. Es cierto que la mayoría de los que están acá deben pertenecer al sistema educativo, entonces quizá estos datos lo sepan, pero para los que no, aquí van, porque me parece que permiten tener un escenario global de lo que está pasando con el sistema educativo para ver qué es lo que priorizamos, por lo menos en estos 5 años que vienen. La primera cosa es que el sistema educativo uruguayo es bastante grande para lo que es el Uruguay, atiende 1 millón de estudiantes. Tenemos unos 50.000 estudiantes en primera infancia, unos 100.000 en educación inicial, 355.000 en primaria, 172.000 en la media básica, 127.000 en la educación media superior y unos 30.000 en la terciaria no universitaria. La población universitaria es bastante grande, son 97.000 estudiantes. Con este tamaño del sistema educativo
tenemos que tener presente que además vamos expandiendo el sistema educativo a las puntas de la vida, es decir, estamos tratando de universalizar la educación inicial a partir de los 3 años. Esto es relativamente nuevo para lo que es la historia del sistema educativo uruguayo, y a su vez también estamos proporcionando educación a la tercera edad o planes de alfabetización para adultos. Esto sucede en el Uruguay y sucede en casi todos los países. Además de que estamos ampliando el ciclo educativo a abarcar casi toda la vida de las personas, también queremos mejorar la cobertura y queremos mejorar la calidad. Hay algo, voy a recoger las palabras de Mujica con aquello de que teníamos que hacer una plana todos los días, debemos ocuparnos de la educación en su discurso del 1 de marzo. Me parece que hay algo que el presidente recalcó con mucha justeza en esa afirmación, y es que la educación hoy, lo que se llama el capital humano de las personas, que básicamente consiste en educación, ha superado al capital físico como fuente de la riqueza de los países y como fuente de la riqueza de las personas. Hoy la educación es la principal fuente de riqueza que tienen las personas. Eso se llama el capital humano. Hay teorías sobre el capital humano. Y si alguna riqueza podemos generar como país, esta va mucho más allá de la riqueza de su producción, y es la riqueza en educación que podamos generar, y queremos generarla de la manera más justa posible. Creo que esta idea de que la educación es la principal fuente de riqueza de los países y la principal fuente de riqueza de las personas es lo que estaba en el centro de las preocupaciones del presidente cuando decía: hagamos plana todos los días, debo ocuparme de la educación. Bueno, ¿y ahora cómo vamos en esto? Yo querría decir que en algunas cosas vamos bien y en otras vamos mal y en otras vamos muy mal. Yo creo que la primera cosa en la que vamos bien, voy a sacar este cuadro, que es de las que vamos mal, es en la educación primaria. Nosotros tenemos un nivel estamos cercanos a un nivel de analfabetismo muy, muy bajo desde hace muchos años, ya sé, me dirán, pero tenemos casi todos los niños y niñas entre 6 y 15 años están cubiertos por la educación. Es decir, que nosotros tenemos universalizada la educación primaria. Esa es una buena cosa. La otra es la educación inicial. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2008, la mitad de los niños de 3 años, más del 80% de los de 4 años y casi la totalidad de los niños de 5 años asistían a algún centro educativo. La educación inicial, esta básica que se da entre los 3 y 5 años, es una de las matrículas que más se ha expandido en los últimos tiempos, y esto es un logro del sistema educativo y es un logro que pertenece a varios gobiernos de distintos colores partidarios. Con una mala noticia, y es que la matrícula de educación inicial es muy diferente según el nivel socioeconómico de los hogares. En los hogares pobres solo el 30% de los niños de 3 a 5 años tienen cobertura educativa, y en los hogares más ricos es el 90%. Como vamos a ver, este problema afecta a casi toda la educación y es el viejo problema de la desigualdad. En primaria hay una cierta reducción de la matrícula. Yo escuchaba a Solari hablar el otro día en el Parlamento sobre esta reducción de la matrícula, pero en principio los datos indican que la reducción de la matrícula en primaria no es preocupante, porque obedece a una reducción de las cohortes de edad en esa franja y a la baja de la tasa de repetición. O sea que en primaria vamos bien. Hay que asegurar la universalización de la educación inicial, especialmente en los niños de los hogares más pobres. Y, por supuesto, que tenemos que densificar la escuela. La propuesta de las escuelas de tiempo completo, especialmente en los barrios más carenciados, es una propuesta que está dentro de la multipartidaria, y me parece que es de las cosas más importantes que se pueden hacer en educación primaria. Donde andamos mal es en secundaria. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero ahí lo que tenemos en los datos es un virtual estancamiento de la matrícula. Tenemos el total de educación media. En el año 2000 son 300.000 alumnos y en el año 2008 son 329.000 alumnos. En la educación técnica también tenemos una matrícula estancada, 59.000 en el año 2000 y 65.000 hacia el final del periodo. Es decir, que en la educación media no tenemos un aumento de matrícula significativo, pero el peor dato lo tenemos acá. Ahí tienen el cuadro negro,
y está negro pintado con colores, con los colores del mal. El 60% de los jóvenes entre 18 y 24 años no asisten a ningún centro educativo. Ese es el dato.